Bienvenidos, amantes de la literatura y exploradores del alma, a un nuevo análisis en literatura asombrosa. Hoy nos sumergiremos en el intrigante y místico universo de Psicomagia, de Alejandro Jodorowsky. Prepárate para un viaje extraordinario donde la sanación trasciende lo cotidiano y se eleva a un arte poético y ritualístico. Jodorowsky, con su inigualable estilo que desafía las normas convencionales, nos lleva a descubrir el poder transformador del inconsciente. En este fascinante recorrido, aprenderemos a utilizar actos simbólicos cargados de profundo significado para revolucionar nuestras vidas. Acompáñanos en este análisis donde desvelaremos las 7 ideas fundamentales de esta obra revolucionaria. A través de cada página, nuestras percepciones de la realidad y del potencial humano serán desafiadas y ampliadas. No te pierdas esta oportunidad de enriquecer tu mente y espíritu con las enseñanzas de un maestro contemporáneo de la magia y la sanación. Así que, ajusta tus sentidos y abre tu mente para recibir las revelaciones que Psicomagia tiene para ofrecerte. Este es un viaje que promete cambiar tu vida y expandir tus horizontes más allá de lo imaginable. Empecemos. Capítulo 1. La psicomagia como arte terapéutico. La psicomagia, una forma de terapia concebida por Alejandro Jodorowsky, es una fusión fascinante de arte y sanación que desafía los límites de la psicoterapia tradicional. Imagina un mundo donde los problemas emocionales se resuelven no solo con palabras, sino a través de actos simbólicos y poéticos. Jodorowsky nos lleva en un viaje único donde la creatividad y la intuición se combinan para sanar el alma. La psicomagia surgió de la necesidad de Jodorowsky de encontrar una forma más profunda y efectiva de curación que la ofrecida por las terapias convencionales. En sus inicios, Jodorowsky observó a curanderos y chamanes en México, quienes utilizaban rituales y símbolos para sanar a las personas. Estos sanadores no trataban solo los síntomas físicos, sino también los conflictos internos, utilizando la creatividad para acceder al inconsciente. Jodorowsky comprendió que para sanar verdaderamente, era necesario conectar con ese nivel profundo de la psique, donde los sueños y los símbolos dominan. A partir de sus experiencias y estudios, Jodorowsky desarrolló la psicomagia, una terapia que utiliza actos simbólicos específicos diseñados para impactar directamente en el inconsciente del individuo. Un acto psicomágico es una acción metafórica que tiene como objetivo resolver un conflicto psicológico. Por ejemplo, si una persona siente que su vida está estancada, Jodorowsky podría sugerirle que plante un árbol en su jardín y lo cuide, simbolizando así el crecimiento y el cambio. La efectividad de la psicomagia radica en su capacidad para hablar el lenguaje del inconsciente. A diferencia del enfoque racional de la psicoterapia tradicional, la psicomagia utiliza símbolos y rituales que resuenan profundamente con nuestras mentes primitivas. El inconsciente no responde a la lógica ni a la razón, sino a imágenes y actos cargados de significado emocional. Por eso, un acto psicomágico, aunque pueda parecer extraño o ilógico, tiene el poder de provocar cambios profundos en la psique. Jodorowsky subraya la importancia de la fe y la disposición del individuo para que la psicomagia funcione. La persona debe estar abierta y comprometida con el acto simbólico, creyendo en su poder transformador. En este sentido, la psicomagia no es solo una terapia, sino también un acto de fe y de confianza en la propia capacidad de cambio. Jodorowsky comparte la historia de un hombre que, para sanar su relación con su padre fallecido, tuvo que escribir una carta de perdón y enterrarla junto a la tumba de su padre. Este acto simbólico permitió al hombre liberar años de resentimiento y dolor, demostrando el poder de la psicomagia para sanar heridas profundas. La psicomagia también integra el concepto de la psicogenealogía, que estudia cómo los traumas y los patrones de comportamiento se transmiten a través de las generaciones. Jodorowsky utiliza el árbol genealógico para identificar las raíces de los problemas psicológicos y diseñar actos psicomágicos que puedan sanar estas heridas ancestrales. Por ejemplo, una mujer que siempre se ha sentido indigna de amor podría descubrir que este sentimiento se originó en una abuela que sufrió un matrimonio infeliz. Para romper este patrón, Jodorowsky podría sugerirle que realice un acto simbólico que honre a su abuela y afirme su propia valía y capacidad para amar y ser amada. En resumen, la psicomagia es una terapia que combina el arte y la sanación, utilizando actos simbólicos para resolver conflictos psicológicos. Esta forma de terapia desafía la lógica convencional y se basa en la creatividad, la intuición y la fe. Jodorowsky nos invita a explorar el poder del inconsciente y a utilizar la psicomagia para transformar nuestras vidas.
La psicomagia no es solo una técnica terapéutica, sino una forma de vida que nos anima a ver el mundo con ojos nuevos y a creer en nuestro poder para sanar y cambiar. Así, Jodorowsky nos lleva de la mano en un viaje heroico, donde enfrentamos nuestros demonios internos y descubrimos el poder transformador de los actos simbólicos. En cada acto de psicomagia, encontramos una puerta hacia la sanación, una oportunidad para reconectar con nuestro verdadero yo y liberarnos de los patrones que nos limitan. La psicomagia nos enseña que todos tenemos el poder de ser los héroes de nuestras propias vidas, capaces de crear nuestra propia realidad a través del arte y la magia. Capítulo 2. El inconsciente y su lenguaje simbólico. Imagina que te despiertas en medio de la noche, perturbado por un sueño vívido y enigmático. Las imágenes que viste, aunque extrañas, parecían estar cargadas de significado. Así opera el inconsciente, el reino donde nacen nuestros sueños, temores y deseos más profundos. En su obra, Psicomagia, Alejandro Jodorowsky nos guía a través de este territorio oculto y nos enseña a comunicarnos con él mediante un lenguaje único, el lenguaje simbólico. Para Jodorowsky, el inconsciente es un vasto océano de símbolos e imágenes que, aunque a menudo parecen ilógicos y caóticos, poseen un poder inmenso para influir en nuestras vidas. Este lenguaje no se entiende con la razón, sino con la intuición. Los símbolos actúan como llaves que pueden abrir puertas a partes de nuestra psique que están más allá de la comprensión consciente. Por ejemplo, un sueño en el que vuelas puede no ser simplemente un sueño placentero, sino una representación de tu deseo de libertad o de escapar de las limitaciones en tu vida. La magia de la psicomagia reside en su capacidad para comunicarse directamente con este nivel profundo. Jodorowsky comprendió que muchas de nuestras enfermedades y problemas emocionales tienen sus raíces en el inconsciente, y que, para sanar, debemos comunicarnos con esta parte de nosotros mismos en su propio idioma. Así, los actos psicomágicos se convierten en mensajes que enviamos a nuestro inconsciente para provocar cambios internos. Un ejemplo poderoso de esto es el caso de una mujer que se sentía atrapada en una relación abusiva. Jodorowsky le sugirió que realizara un acto simbólico, escribir una carta a su yo futuro describiendo la vida que deseaba y luego quemar esa carta, esparciendo las cenizas en un jardín. Este acto simbólico no solo representaba su deseo de liberarse y florecer, sino que también hablaba directamente a su inconsciente, plantando la semilla de la transformación. Los símbolos utilizados en la psicomagia no son arbitrarios. Están cuidadosamente escogidos para resonar con las experiencias y emociones de la persona. Jodorowsky se inspiró en su estudio del tarot, la alquimia y la mitología, así como en su observación de rituales tradicionales y prácticas chamánicas. Cada símbolo, cada acto, está diseñado para desbloquear el poder curativo del inconsciente y permitir que la persona experimente una profunda transformación. Uno de los principios fundamentales de la psicomagia es que el acto simbólico debe ser claro y resonar emocionalmente con la persona. No basta con hacer algo extraño, debe haber una conexión profunda con lo que el acto representa. Por ejemplo, si alguien lucha con la autovaloración, un acto psicomágico podría involucrar el uso de un espejo para reflejar sus cualidades positivas y luego romper ese espejo para simbolizar la ruptura de la autoimagen negativa. Este acto habla directamente al inconsciente, indicándole que es hora de dejar atrás las viejas creencias y adoptar una nueva visión de sí mismo. En otro caso, un hombre que tenía dificultades para perdonar a su padre recibió la tarea de construir una pequeña balsa, colocar en ella una foto de su padre y luego dejarla flotar río abajo. Este acto simbólico de dejar ir literalmente permitió al hombre liberar sus sentimientos de resentimiento y dolor, comunicándose con su inconsciente de una manera que las palabras nunca podrían haber logrado. La psicomagia también reconoce que cada persona tiene su propio universo simbólico. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Por eso, Jodorowsky se toma el tiempo para conocer a cada individuo y su historia antes de prescribir un acto psicomágico. Es un proceso profundamente personal y creativo, donde el terapeuta y el individuo colaboran para encontrar el acto simbólico que mejor resonará con el inconsciente del individuo. En resumen, el inconsciente es un vasto y poderoso territorio dentro de nosotros, lleno de símbolos y significados que influyen en nuestras vidas de maneras profundas. La psicomagia de Jodorowsky nos ofrece una forma de comunicarnos con esta parte de nosotros mismos, utilizando el lenguaje simbólico para provocar cambios internos y sanar. A través de actos simbólicos cuidadosamente diseñados, podemos hablarle a nuestro inconsciente en su propio idioma, desbloqueando su poder curativo y transformando nuestras vidas.
La psicomagia nos invita a explorar este lenguaje y a descubrir el poder que tiene para ayudarnos a superar nuestros desafíos y encontrar nuestro verdadero yo. ¿Qué es la psicogenealogía? Es una rama de la psicoterapia que estudia cómo los traumas, patrones de comportamiento y emociones no resueltas se transmiten a través de las generaciones dentro de una familia. Fue desarrollada por la psicoterapeuta francesa Anne-Céline Schutzenberger y se basa en la idea de que muchos de nuestros problemas y conflictos actuales pueden tener raíces en las experiencias vividas por nuestros ancestros. Principios fundamentales de la psicogenealogía. 1. Herencia psicológica. Así como heredamos características físicas, también podemos heredar patrones emocionales y psicológicos. Estos pueden incluir traumas no resueltos, secretos familiares, y comportamientos repetitivos. 2. Árbol genealógico. El análisis de nuestro árbol genealógico, también conocido como genograma, es una herramienta clave en la psicogenealogía. Nos ayuda a identificar patrones y conexiones entre los eventos significativos en la vida de nuestros ancestros y nuestras propias experiencias. 3. Síntomas y patrones repetitivos. Los terapeutas de psicogenealogía buscan identificar síntomas y patrones que se repiten en varias generaciones. Por ejemplo, si varias mujeres en una familia han experimentado problemas similares en sus relaciones, esto podría indicar un patrón hereditario. 4. Lealtades invisibles. Muchas veces, de manera inconsciente, nos sentimos obligados a repetir los patrones de nuestros ancestros como una forma de lealtad familiar. Estas lealtades invisibles pueden influir en nuestras decisiones y comportamientos sin que nos demos cuenta. Aplicación terapéutica. En la práctica terapéutica, la psicogenealogía se utiliza para ayudar a los individuos a tomar conciencia de estos patrones y trabajar para liberarse de ellos. Este proceso puede incluir creación de un genograma, un mapa detallado del árbol genealógico que incluye información sobre las relaciones, eventos significativos y patrones emocionales. Identificación de traumas y secretos, explorar historias familiares para descubrir eventos traumáticos o secretos que puedan estar influyendo en el individuo. Actos psicomágicos, como en la psicomagia de Jodorowsky, se pueden utilizar actos simbólicos para sanar y romper con los patrones heredados. Estos actos están diseñados para hablar directamente al inconsciente y permitir la liberación emocional. Ejemplo de psicogenealogía en la práctica. Imaginemos una mujer que siempre ha sentido que no merece ser amada. Al explorar su árbol genealógico, descubre que su abuela sufrió un matrimonio infeliz y siempre se sintió indigna de amor. Este sentimiento de indignidad se ha transmitido a través de las generaciones. Para romper este patrón, la mujer podría realizar un acto simbólico que honre a su abuela y afirme su propia valía. Esto podría incluir escribir una carta de amor y agradecimiento a su abuela, y luego realizar un ritual de liberación. Beneficios de la psicogenealogía. Conciencia y entendimiento. Ayuda a las personas a comprender de dónde vienen ciertos comportamientos y emociones, proporcionando un sentido de claridad y propósito. Liberación de patrones negativos. Al identificar y trabajar con estos patrones, los individuos pueden liberarse de ciclos negativos y construir una vida más saludable y plena. Reconexión con las raíces. Fomenta una conexión más profunda con los ancestros y una apreciación de la herencia familiar, permitiendo una integración más completa de la identidad personal. La psicogenealogía es, en esencia, una exploración profunda de nuestras raíces familiares para sanar el presente y liberar el futuro. Al comprender y transformar los legados emocionales de nuestros ancestros, podemos vivir de manera más libre y auténtica. Capítulo 3. El poder de los actos simbólicos. Alejandro Jodorowsky, en su revolucionaria obra, Psicomagia, nos invita a explorar el fascinante poder de los actos simbólicos. A través de esta terapia única, Jodorowsky demuestra que los actos simbólicos poseen la capacidad de desbloquear las defensas más profundas del inconsciente y provocar una transformación significativa en la vida de las personas. Pero, ¿cómo es posible que una simple acción simbólica tenga tanto poder? Aquí es donde la psicomagia despliega toda su magia. La base de la psicomagia radica en la comprensión de que el inconsciente opera a través de símbolos y metáforas. A diferencia de la mente consciente, que se rige por la lógica y la razón, el inconsciente responde a imágenes y actos cargados de significado emocional. Es por esto que un acto simbólico puede penetrar profundamente en el inconsciente y provocar cambios que la terapia verbal convencional a menudo no puede lograr. Un ejemplo claro de esto es el caso de una mujer que sufría de insomnio severo porque creía que su almohada estaba infestada de cucarachas que devoraban sus pensamientos.
Ninguna explicación racional lograba aliviar su angustia. Jodorowsky le recomendó que envolviera la almohada en papel negro, la sellara con cinta adhesiva y la arrojara a un río, visualizando cómo las cucarachas se ahogaban y su mente se liberaba. Este acto simbólico, aunque aparentemente sencillo, tuvo un impacto profundo en su inconsciente, permitiéndole finalmente dormir en paz. Los actos simbólicos en psicomagia no son aleatorios. Están diseñados específicamente para resonar con los conflictos y traumas individuales de cada persona. Jodorowsky se inspira en rituales antiguos y prácticas chamánicas, adaptándolos para que sean relevantes y efectivos en el contexto moderno. Por ejemplo, en algunas culturas se cree que pasar a un niño con una fractura a través de la grieta de un árbol hendido ayuda a sanar la fractura cuando el árbol se une de nuevo. Este tipo de actos simbólicos, cargados de significado cultural y emocional, tienen el poder de activar los mecanismos de curación del inconsciente. La psicomagia también reconoce que el poder de los actos simbólicos se magnifica cuando se realizan con plena conciencia y fe en su efectividad. No se trata solo de realizar una acción, sino de hacerlo con la intención clara de provocar un cambio. Jodorowsky ilustra esto con la historia de una mujer que llevaba años sin poder perdonar a su madre fallecida. Él le sugirió que escribiera una carta de perdón y la enterrara junto a la tumba de su madre. Este acto no solo simbolizaba el cierre y la reconciliación, sino que también permitió a la mujer liberar una carga emocional que había estado llevando durante años. En algunos casos, los actos simbólicos pueden parecer drásticos o extremos, pero su efectividad radica precisamente en su capacidad para impactar profundamente en el inconsciente. Jodorowsky relata el caso de una persona que creía que tenía una serpiente dentro de su estómago, lo que le impedía comer. Para ayudarla a superar este miedo irracional, le pidió que invocara a la serpiente y luego tomara un vomitivo. Mientras la persona vomitaba, Jodorowsky lanzó rápidamente una culebra al suelo, haciéndole creer que la serpiente había salido de su cuerpo. Este acto simbólico permitió que la persona superara su miedo y retomara una relación normal con la comida. Los actos simbólicos en psicomagia también pueden ser herramientas poderosas para tratar condiciones psicológicas graves como la psicosis o el autismo. Jodorowsky describe cómo los actos simbólicos pueden ayudar a las personas a salir de su aislamiento y reconectar con el mundo que les rodea. En un caso de autismo, por ejemplo, Jodorowsky sugirió a la familia del paciente que realizara un ritual específico que simbolizara la apertura y la comunicación. Este acto permitió al paciente empezar a interactuar con su entorno de una manera que nunca antes había sido posible. La belleza de la psicomagia es que no solo trata los síntomas, sino que busca llegar a la raíz de los problemas psicológicos y emocionales. Los actos simbólicos no solo alivian temporalmente el sufrimiento, sino que pueden provocar una transformación duradera al reprogramar el inconsciente. Esto es posible porque los símbolos y las metáforas tienen el poder de bypassar las defensas racionales de la mente consciente y acceder directamente al núcleo de nuestros conflictos internos. En conclusión, el poder de los actos simbólicos en la psicomagia radica en su capacidad para hablar el lenguaje del inconsciente. Estos actos, diseñados con cuidado y realizados con intención y fe, pueden desbloquear los traumas más profundos y permitir una transformación significativa y duradera. Alejandro Jodorowsky nos invita a explorar este poder y a utilizarlo para sanar nuestras heridas y vivir vidas más plenas y auténticas. La psicomagia nos muestra que, a través del arte y la imaginación, podemos transformar nuestra realidad y encontrar el camino hacia la sanación. ¿Qué son los actos simbólicos? Son acciones metafóricas diseñadas para comunicar un mensaje directo al inconsciente y provocar cambios internos. Estas acciones se utilizan en terapias como la psicomagia, desarrollada por Alejandro Jodorowsky, y son una herramienta poderosa para la sanación emocional y psicológica. A continuación, te explico cómo se usan y su funcionamiento. Concepto de acto simbólico. Un acto simbólico es una representación física y tangible de un deseo, conflicto o problema interno. La clave está en que el acto resuene profundamente con el inconsciente del individuo, utilizando símbolos y metáforas que tienen un significado personal y emocional. ¿Cómo se diseña un acto simbólico? 1. Identificación del problema. El primer paso es identificar el problema o conflicto que se desea resolver. Esto puede ser un miedo, un trauma, un patrón de comportamiento negativo, entre otros. 2. Selección del símbolo. Se elige un símbolo que represente el problema o el deseo de cambio. Este símbolo debe tener un significado personal y emocional profundo para la persona. 3. Creación del acto.
Se diseña un acto específico que involucre el símbolo elegido. Este acto debe ser claro y significativo, y debe resonar con el inconsciente de la persona. 4. Realización del acto. La persona realiza el acto simbólico en un contexto que tenga sentido para ella, lo cual puede incluir rituales, ceremonias o acciones cotidianas transformadas en actos simbólicos. Ejemplos de actos simbólicos. 1. Liberación de resentimiento. Si una persona tiene dificultades para perdonar a alguien, podría escribir una carta detallando sus sentimientos de perdón y luego quemarla, esparciendo las cenizas en un lugar significativo. Este acto simboliza la liberación del resentimiento y la transformación de la relación. 2. Superación del miedo. Para alguien que tiene miedo al cambio, un acto simbólico podría ser cruzar un puente simbólico o realizar una caminata nocturna, simbolizando el paso de lo conocido a lo desconocido y enfrentando el miedo con valentía. 3. Autoestima y autovaloración. Si una persona lucha con la autovaloración, podría mirarse en un espejo todos los días, diciendo afirmaciones positivas sobre sí misma, y luego, después de un periodo de tiempo, romper el espejo para simbolizar la ruptura de la vieja autoimagen negativa y el nacimiento de una nueva percepción de sí misma. 4. Sanación familiar. Para sanar heridas ancestrales, alguien podría plantar un árbol en honor a un antepasado, cuidándolo y nutriéndolo como un símbolo de crecimiento y sanación familiar. Importancia de la fe y la intención. La efectividad de los actos simbólicos radica en la fe y la disposición del individuo para creer en el poder transformador del acto. La persona debe estar abierta y comprometida con el proceso, entendiendo que el acto simbólico es una herramienta para hablar directamente al inconsciente. Beneficios de los actos simbólicos. Comunicación directa con el inconsciente. Los actos simbólicos utilizan el lenguaje del inconsciente, que responde mejor a imágenes y símbolos que a palabras racionales. Profunda transformación. Pueden provocar cambios significativos en la psique, ayudando a liberar traumas y patrones negativos. Empoderamiento personal. Empoderan al individuo, permitiéndole tomar un papel activo en su proceso de sanación y transformación. Conclusión. Los actos simbólicos son una herramienta poderosa y transformadora en la psicomagia y otras terapias basadas en el simbolismo. Al diseñar y realizar estos actos con una intención clara y una profunda conexión emocional, es posible comunicarse con el inconsciente y provocar cambios duraderos en la vida de las personas. Estos actos no solo ayudan a sanar heridas emocionales, sino que también permiten al individuo reconectar con su verdadero yo y liberar su potencial de cambio y crecimiento. Capítulo 4. La psicomagia en la vida cotidiana. Alejandro Jodorowsky nos revela un enfoque extraordinario para transformar nuestra existencia diaria mediante la psicomagia. Imagina poder resolver problemas y superar obstáculos no solo con la mente, sino también a través de actos simbólicos que se comunican directamente con tu inconsciente. La psicomagia no es solo una técnica terapéutica, es una forma de vivir que nos invita a ver el mundo con ojos nuevos y a utilizar la creatividad para mejorar nuestro bienestar cotidiano. En la psicomagia, Jodorowsky nos enseña que nuestros actos cotidianos pueden tener un significado profundo y transformador. Por ejemplo, si sientes que tu vida está estancada, Jodorowsky podría sugerirte que limpies tu casa de objetos viejos y rotos. Este acto simbólico de limpiar y desechar lo obsoleto no solo ordena tu espacio físico, sino que también envía un mensaje claro a tu inconsciente: estás listo para dejar atrás lo que no sirve y hacer espacio para nuevas oportunidades y experiencias. La vida cotidiana está llena de pequeñas tensiones y problemas que a menudo ignoramos o enfrentamos de manera superficial. La psicomagia nos anima a abordarlos desde una perspectiva simbólica y ritual. Por ejemplo, si alguien tiene miedo de hablar en público, Jodorowsky podría recomendarle que grabe un mensaje en una botella y la arroje al mar, simbolizando la liberación de sus palabras y el envío de su voz al mundo. Este acto no solo es poético, sino que también tiene un poderoso impacto en el inconsciente, ayudando a la persona a superar su miedo de manera simbólica. Los actos de psicomagia también pueden ayudarnos a enfrentar problemas emocionales más profundos. Jodorowsky describe cómo una mujer que se sentía atrapada en una relación destructiva realizó un acto simbólico para liberarse. Ella escribió una carta detallando todo el dolor y la frustración que sentía, luego la quemó y esparció las cenizas en un jardín. Este acto de destruir la carta y esparcir las cenizas simbolizaba su deseo de dejar atrás el pasado y nutrir un nuevo comienzo. Al realizar este ritual, la mujer no solo expresaba su deseo consciente de cambio, sino que también enviaba un mensaje poderoso a su inconsciente, facilitando su proceso de liberación emocional.
La psicomagia nos invita a ser creativos y a ver nuestros desafíos desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, si alguien se siente constantemente fatigado y sin energía, Jodorowsky podría sugerirle que tome una hoja de papel y dibuje un sol radiante en ella, luego coloque este dibujo en su ventana donde pueda verlo cada mañana. Este simple acto simboliza la absorción de la energía del sol, enviando un mensaje al inconsciente de que está recibiendo energía y vitalidad. Con el tiempo, este acto simbólico puede tener un impacto real en cómo la persona se siente y actúa en su vida diaria. Además, la psicomagia nos enseña que podemos utilizar el poder de los símbolos y los rituales no solo para sanar, sino también para celebrar y fortalecer aspectos positivos de nuestra vida. Jodorowsky sugiere que si alguien desea fortalecer su relación con un ser querido, podría realizar un acto simbólico como plantar un árbol juntos. Este acto no solo simboliza el crecimiento y la fortaleza de su relación, sino que también crea un ritual compartido que refuerza su conexión emocional. La belleza de la psicomagia radica en su simplicidad y en su capacidad para transformar lo ordinario en extraordinario. No se trata de realizar actos complicados o costosos, sino de encontrar significados profundos en acciones simples y cotidianas. La psicomagia nos anima a ver nuestra vida como una obra de arte, donde cada acción puede ser una pincelada que añade profundidad y significado a nuestro lienzo personal. En conclusión, la psicomagia en la vida cotidiana nos ofrece una manera única y poderosa de abordar nuestros problemas y mejorar nuestro bienestar. Al incorporar actos simbólicos y rituales en nuestra rutina diaria, podemos comunicarnos con nuestro inconsciente de manera efectiva, facilitando cambios profundos y duraderos. Alejandro Jodorowsky nos invita a explorar esta dimensión poética y creativa de la vida, transformando cada día en una oportunidad para sanar, crecer y celebrar nuestro potencial humano. La psicomagia nos enseña que, al vivir conscientemente y con intención, podemos crear una realidad más rica y significativa. Capítulo 5. La relación con la psicogenealogía. Alejandro Jodorowsky nos ofrece en Psicomagia una exploración profunda de cómo la psicogenealogía se entrelaza con su método terapéutico, revelando la influencia de nuestros antepasados en nuestra vida actual. La psicogenealogía se enfoca en estudiar el árbol genealógico para identificar patrones y traumas heredados, ayudándonos a comprender cómo estos influyen en nuestro comportamiento y emociones. Jodorowsky nos invita a desentrañar los secretos y dolores del pasado familiar para poder liberarnos y sanar. En el corazón de la psicogenealogía está la idea de que los problemas no resueltos y los traumas de nuestros ancestros se transmiten de generación en generación, manifestándose en nuestras vidas de diversas maneras. Jodorowsky ilustra esto con el ejemplo de una mujer que sentía una profunda tristeza y no lograba entender su origen. Al explorar su árbol genealógico, descubrió que su abuela había perdido a un hijo en la infancia y nunca había procesado ese dolor. Este trauma no resuelto se había filtrado a través de las generaciones, afectando a la nieta. Jodorowsky le recomendó que realizara un acto simbólico, escribir una carta a su abuela fallecida, expresando su dolor, y enterrarla junto a la tumba de la abuela. Este acto permitió a la mujer conectar con el dolor ancestral y empezar su proceso de sanación. Jodorowsky nos enseña que el árbol genealógico no solo contiene los traumas, sino también las soluciones. Cada miembro de la familia aporta su experiencia y sabiduría, y al reconocer y honrar a nuestros ancestros, podemos encontrar la fuerza y el coraje para superar nuestros propios desafíos. Por ejemplo, un hombre que sentía una inexplicable aversión hacia el dinero descubrió que su bisabuelo había perdido toda su fortuna en una apuesta, sumiendo a la familia en la pobreza. Jodorowsky sugirió un acto psicomágico: construir una pequeña caja de madera, llenarla de monedas y enterrarla en el jardín de su casa. Este acto simbólico de enterrar el dinero representaba dejar atrás el miedo y la vergüenza asociados con la pérdida ancestral, permitiendo al hombre reconciliarse con su relación con el dinero. La psicogenealogía también nos ayuda a comprender cómo los roles y patrones familiares se perpetúan. Jodorowsky describe el caso de una mujer que siempre elegía parejas que la abandonaban, replicando la historia de su madre, quien había sido abandonada por su padre. Al darse cuenta de este patrón, la mujer realizó un acto simbólico: plantó un árbol frutal en el jardín de su casa y cada día lo regaba mientras repetía afirmaciones de amor y compromiso hacia sí misma. Este acto no solo simbolizaba su deseo de romper con el ciclo de abandono, sino que también nutría su propio crecimiento y autoaceptación. La belleza de la psicogenealogía radica en su capacidad para revelar conexiones invisibles entre nuestro presente y el pasado de nuestra familia. Jodorowsky nos enseña que al reconocer y honrar estas conexiones,
podemos liberar la energía bloqueada y abrirnos a nuevas posibilidades. Un ejemplo conmovedor es el de un hombre que sentía una profunda culpa por no haber podido despedirse de su padre antes de que falleciera. Al explorar su árbol genealógico, descubrió que su padre también había cargado con una culpa similar respecto a su propio padre. Jodorowsky le sugirió que escribiera una carta de despedida a su padre y la quemara, dejando que las cenizas se esparcieran en el viento. Este acto simbólico permitió al hombre liberar su culpa y encontrar paz. La psicogenealogía nos invita a ver nuestra vida como parte de una narrativa más amplia, donde cada miembro de la familia juega un papel importante. Jodorowsky destaca que al sanar nuestras heridas personales, también sanamos a nuestra familia, tanto a los que vinieron antes como a los que vendrán después. En este sentido, la psicogenealogía no solo es una herramienta de autoconocimiento, sino también de sanación colectiva. En conclusión, la relación entre la psicomagia y la psicogenealogía en la obra de Alejandro Jodorowsky nos ofrece una visión poderosa de cómo los traumas y patrones familiares influyen en nuestra vida. Al utilizar actos simbólicos para conectar con nuestro árbol genealógico, podemos liberar la energía bloqueada, sanar heridas ancestrales y abrirnos a nuevas posibilidades. Jodorowsky nos invita a explorar esta dimensión profunda de nuestra existencia, transformando nuestra vida y la de nuestra familia a través del poder de los símbolos y el reconocimiento de nuestras raíces. Ejemplos de psicogenealogía en acción. 1. Sanación de traumas ancestrales. Ocaso, una mujer siempre sentía una profunda tristeza y no entendía su origen. Al investigar su árbol genealógico, descubrió que su abuela había perdido a un hijo en la infancia y nunca había superado ese dolor. O acto simbólico, Jodorowsky le sugirió escribir una carta a su abuela fallecida, expresando el dolor y la tristeza, y luego enterrarla junto a la tumba de su abuela. O resultado, este acto permitió a la mujer conectar con el dolor ancestral y empezar su propio proceso de sanación. 2. Liberación de culpas transgeneracionales. Ocaso, un hombre sentía una profunda culpa por no haber podido despedirse de su padre antes de su muerte. Al explorar su árbol genealógico, descubrió que su padre también había cargado con una culpa similar respecto a su propio padre. O acto simbólico, Jodorowsky le recomendó escribir una carta de despedida a su padre, quemarla y esparcir las cenizas al viento. O resultado, este acto simbólico ayudó al hombre a liberar su culpa y encontrar paz. 3. Resolución de miedos inexplicables. Ocaso, un hombre tenía una aversión inexplicable hacia el dinero. Descubrió que su bisabuelo había perdido toda su fortuna en una apuesta, lo que llevó a la familia a la pobreza. O acto simbólico, construir una pequeña caja de madera, llenarla de monedas y enterrarla en el jardín de su casa. O resultado, este acto representó dejar atrás el miedo y la vergüenza asociados con la pérdida ancestral, ayudando al hombre a reconciliarse con su relación con el dinero. 4. Ruptura de patrones de abandono. Ocaso, una mujer siempre elegía parejas que la abandonaban, replicando la historia de su madre, quien había sido abandonada por su padre. O acto simbólico, plantar un árbol frutal en su jardín y regarlo diariamente mientras repetía afirmaciones de amor y compromiso hacia sí misma. O resultado, este acto simbolizaba su deseo de romper el ciclo de abandono y nutrir su propio crecimiento y autoaceptación. 5. Sanación de relaciones familiares. Ocaso, un hombre sentía una constante tensión con su hermano, lo cual afectaba negativamente su vida. O acto simbólico, dibujar un puente en un papel, representando la conexión entre él y su hermano. Luego, caminar sobre un puente real mientras visualizaba la reconciliación y repetía afirmaciones de unidad y comprensión. O resultado, este acto ayudó al hombre a sanar la relación con su hermano, promoviendo la reconciliación y el entendimiento mutuo. 6. Reconocimiento y honra a los ancestros. Ocaso, una mujer sentía una desconexión con su linaje materno y un vacío en su identidad. O acto simbólico, crear un altar con fotografías de las mujeres de su familia, desde su abuela hasta su madre, y encender una vela en honor a cada una mientras expresaba gratitud por sus vidas y sacrificios. O resultado, este acto la ayudó a reconectar con sus raíces, honrando a sus ancestros y fortaleciendo su sentido de identidad y pertenencia. 7. Transformación de patrones negativos. Ocaso, un hombre luchaba con patrones repetitivos de autosabotaje en su carrera profesional. O acto simbólico,
escribir todos los fracasos y miedos en pedazos de papel, colocarlos en una caja y enterrarla en un lugar significativo, simbolizando el entierro de su antiguo yo y la apertura a nuevas oportunidades. O resultado, este acto lo ayudó a dejar atrás los patrones negativos y a abrirse a una nueva etapa de éxito y realización profesional. Capítulo 6. El rol del psicomago. En el fascinante universo de la psicomagia, Alejandro Jodorowsky nos presenta una figura única y esencial, el psicomago. Este rol no es el de un terapeuta convencional, sino el de un guía que, con intuición y creatividad, lleva a las personas a enfrentar y resolver sus conflictos más profundos. La tarea del psicomago es delicada y poderosa, y requiere una combinación de sabiduría, empatía y una profunda conexión con el inconsciente. Jodorowsky nos enseña que el psicomago debe trabajar desde un estado de disociación consciente, permitiendo que su inconsciente se exprese y guíe el proceso terapéutico. Esto no significa que el psicomago actúe de manera automática o irracional, sino que se conecta con una parte más profunda de sí mismo, más allá de su ego. En este estado, las prescripciones de actos psicomágicos surgen como respuestas naturales y adecuadas a los problemas del consultante. Jodorowsky menciona que ha trabajado durante toda su vida para alcanzar esta capacidad, meditando y estudiando diversas enseñanzas tradicionales que le han permitido desarrollar una conexión impersonal con su propio inconsciente. Un ejemplo de esta conexión profunda se puede ver en cómo Jodorowsky prescribe actos que parecen emerger espontáneamente de su intuición. Relata el caso de un hombre que sufría de una fuerte depresión. En lugar de sugerir un tratamiento convencional, Jodorowsky le recomendó que realizara un acto psicomágico, tomar una muñeca de trapo y, cada noche, contarle sus problemas y frustraciones antes de dormir. Este acto simbólico permitía al hombre externalizar sus sentimientos y, al mismo tiempo, establecer una rutina que lo conectaba con su mundo emocional de manera tangible y directa. Con el tiempo, este sencillo acto simbólico ayudó al hombre a aliviar su carga emocional y a reconectarse con su sentido de la vida. El psicomago, según Jodorowsky, no busca reconocimiento ni beneficio económico. En lugar de ello, su retribución es el esfuerzo y la voluntad de cambio del consultante. Esta filosofía resalta la naturaleza altruista y desinteresada del psicomago, quien ve su trabajo como un acto de servicio. Jodorowsky enfatiza que no cobra dinero por sus consultas de psicomagia, lo que refuerza su compromiso de ayudar a los demás sin motivaciones materiales. Esta postura no solo distingue a la psicomagia de otras formas de terapia, sino que también subraya la importancia de la pureza de intención en el proceso de sanación. La práctica del psicomago también se basa en la creatividad y en la capacidad de ver más allá de lo obvio. Jodorowsky cuenta cómo, en sus inicios, experimentaba con actos psicomágicos en un pequeño cuarto de una librería en París, donde recibía a 2 personas al día para leerles el tarot y prescribirles actos simbólicos. Este espacio se convirtió en un laboratorio donde pudo afinar sus técnicas y descubrir el poder de la psicomagia a través de la experimentación directa. Estos actos, aunque aparentemente simples, están diseñados para resonar profundamente en el inconsciente del consultante y provocar cambios significativos en su vida. El psicomago también debe ser amoral, en el sentido de no juzgar a sus consultantes. Jodorowsky explica que, al igual que un médico que cura a un asesino sin juzgarlo, el psicomago debe ofrecer sus actos psicomágicos desde un lugar de compasión y entendimiento, sin dejar que los prejuicios interfieran en el proceso de sanación. Este enfoque permite que el psicomago se conecte verdaderamente con las necesidades del consultante y le ofrezca una guía sincera y efectiva. En esencia, el rol del psicomago es el de un facilitador de la autosanación. Jodorowsky enfatiza que no es el psicomago quien cura, sino que ayuda al consultante a descubrir su propio poder de sanación. Este proceso requiere que el consultante se comprometa y participe activamente en su propia transformación. Un acto psicomágico no es simplemente una receta a seguir, sino un camino que el consultante debe recorrer con fe y dedicación. Este enfoque empodera al individuo, recordándole que tiene la capacidad de cambiar su vida y superar sus desafíos. En conclusión, el rol del psicomago en la psicomagia de Alejandro Jodorowsky es fundamental y transformador. A través de una conexión profunda con su propio inconsciente y una actitud desinteresada, el psicomago guía a las personas en su viaje hacia la sanación, utilizando actos simbólicos que hablan directamente al inconsciente. Este enfoque creativo y empático no solo distingue a la psicomagia de otras terapias, sino que también demuestra el poder de la intuición y la simbología en la transformación personal. Capítulo 7. Testimonios y casos de éxito. En Psicomagia,
Alejandro Jodorowsky no solo nos presenta su innovador método terapéutico, sino que también comparte una rica colección de testimonios y casos de éxito que ilustran la efectividad de la psicomagia. Estos relatos, a menudo sorprendentes y conmovedores, nos permiten entender cómo los actos simbólicos pueden transformar vidas. La psicomagia, con su enfoque creativo y profundo, ha ayudado a innumerables personas a superar obstáculos y sanar sus heridas emocionales. Uno de los testimonios más impactantes es el de una mujer que sufría de asma y bronquitis severa. Desesperada por encontrar alivio, acudió a la psicomagia. Inicialmente, su intento de sanación fracasó, provocando una crisis aún mayor. Al reflexionar sobre el proceso, se dio cuenta de que su acto simbólico no había sido completamente sincero, había dibujado dos esqueletos en lugar de uno, reflejando su atrapamiento en el dolor. Al repetir el acto de manera correcta, dibujando primero un esqueleto y luego un ángel, la mujer comenzó a sanar. Poco a poco, redujo sus medicamentos y finalmente se curó. Este caso demuestra cómo la precisión y la sinceridad en los actos simbólicos son cruciales para su efectividad. Otro caso notable es el de una persona que había vivido en hospitales psiquiátricos durante 10 años debido a un diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Este hombre escuchaba voces constantemente, y los médicos, centrados únicamente en eliminar los síntomas con medicamentos, no lograban ningún progreso. Jodorowsky organizó un taller de voz para él y otros pacientes, permitiéndoles expresar sus miedos y alucinaciones de manera creativa. Este enfoque permitió al hombre convertirse en un actor activo de sus propios miedos en lugar de ser una víctima pasiva. Con el tiempo, empezó a recuperar su sentido de la realidad y a mejorar significativamente su calidad de vida. Jodorowsky también narra el caso de un hombre que, tras perder su empleo y atravesar una serie de desgracias personales, se encontraba en un estado de profunda desesperación. Siguiendo las recomendaciones de la psicomagia, decidió realizar un acto simbólico para cambiar su suerte, enterró una serie de objetos significativos que representaban sus problemas, simbolizando su deseo de dejar atrás el pasado y abrirse a nuevas oportunidades. Poco después de realizar este acto, el hombre encontró un nuevo trabajo y comenzó a reconstruir su vida. Este ejemplo subraya cómo los actos simbólicos pueden desencadenar cambios positivos y ayudar a las personas a recuperar su confianza y esperanza. Un testimonio conmovedor es el de una mujer que había sido atacada y, como resultado, desarrolló un miedo paralizante hacia los hombres. Jodorowsky le prescribió un acto audaz y simbólico: ir a un barrio conocido por su vida nocturna y comportarse como una prostituta, pero sin aceptar a ningún cliente. Este acto, aunque desafiante, le permitió enfrentar y superar su miedo. Al completar la tarea, la mujer comenzó a recuperar su confianza y a interactuar con los hombres sin temor. Este caso ilustra el poder transformador de enfrentarse a los miedos de manera directa y simbólica. Finalmente, Jodorowsky comparte la historia de un escritor que había perdido su creatividad y caído en el alcoholismo. A través de la psicomagia, se le prescribió un acto simbólico: escribir una carta detallando sus problemas y luego quemarla. Este acto de liberación simbólica ayudó al escritor a reconectar con su creatividad y a dejar atrás el alcoholismo. Comenzó a escribir nuevamente, y sus obras fueron recibidas con éxito. Este caso destaca cómo la psicomagia puede desbloquear el potencial creativo y ayudar a las personas a superar adicciones y bloqueos emocionales. Estos testimonios y casos de éxito no solo muestran la efectividad de la psicomagia, sino que también inspiran a aquellos que buscan soluciones alternativas para sus problemas. La psicomagia, con su enfoque único y simbólico, ofrece una forma poderosa de sanar y transformar vidas. Alejandro Jodorowsky nos invita a explorar este camino y a descubrir el potencial ilimitado de nuestra propia capacidad de sanación. A través de los actos simbólicos, podemos desbloquear nuestro inconsciente y liberar la energía necesaria para vivir vidas plenas y significativas. Palabras finales. En las profundidades de la mente humana se extiende un vasto territorio de símbolos y emociones, un lugar donde los sueños, los miedos y las esperanzas se entrelazan. Alejandro Jodorowsky, con su obra, Psicomagia, nos invita a explorar este reino y a descubrir el poder transformador que yace en nuestro inconsciente. A través de su innovador enfoque, Jodorowsky nos muestra que podemos sanar nuestras heridas más profundas y desbloquear nuestro potencial utilizando el lenguaje simbólico de la psicomagia. A lo largo de nuestro viaje con Jodorowsky, aprendimos a ver el mundo de manera diferente. Nos enseñó que los actos simbólicos tienen el poder de comunicarse directamente con nuestro inconsciente, provocando cambios significativos y duraderos.
Estos actos no son meras acciones, sino rituales cargados de significado que hablan a las partes más profundas de nuestro ser. Al realizar estos actos con fe y convicción, podemos liberar la energía bloqueada y transformar nuestras vidas. La psicogenealogía nos reveló cómo los traumas y patrones familiares se transmiten de generación en generación, influyendo en nuestras vidas de maneras que a menudo no comprendemos. Al explorar nuestro árbol genealógico y realizar actos simbólicos para sanar estas heridas ancestrales, podemos romper con los ciclos negativos y abrirnos a nuevas posibilidades. Este proceso nos permite honrar a nuestros antepasados mientras creamos un camino hacia un futuro más libre y pleno. El rol del psicomago, con su profunda conexión con el inconsciente y su enfoque desinteresado y empático, nos mostró la importancia de la creatividad y la intuición en el proceso de sanación. Jodorowsky nos enseñó que todos podemos ser nuestros propios psicomagos, utilizando el poder de los símbolos para guiarnos en nuestro viaje hacia la sanación y el autodescubrimiento. Los testimonios y casos de éxito compartidos por Jodorowsky ilustran el impacto real y transformador de la psicomagia. Estas historias de personas que han superado traumas, enfermedades y bloqueos emocionales a través de actos simbólicos nos inspiran a creer en nuestra capacidad de cambiar. Nos recuerdan que, a pesar de los desafíos y las dificultades, tenemos el poder de crear nuestra propia realidad y encontrar el camino hacia la sanación. Al final de nuestro viaje, comprendemos que la psicomagia no es solo una técnica terapéutica, sino una forma de vivir. Nos anima a ver cada día como una oportunidad para transformar nuestras vidas a través de actos simbólicos conscientes. Al integrar estos principios en nuestra rutina diaria, podemos abordar nuestros problemas con una perspectiva nueva y poderosa, utilizando la creatividad y la intuición para superar obstáculos y encontrar el equilibrio emocional. Queridos amigos de Literatura Asombrosa, ha sido un viaje fascinante el que hemos recorrido juntos, explorando las profundas enseñanzas de Alejandro Jodorowsky en su obra, Psicomagia. Este libro, más que una simple lectura, se revela como una guía práctica para transformar nuestras vidas a través del poder del inconsciente y los actos simbólicos. Te invito a considerar el contenido de Psicomagia no solo como una fuente de inspiración, sino como una herramienta valiosa para implementar cambios significativos en tu vida. Permite que las enseñanzas de Jodorowsky te motiven a explorar tu inconsciente, a realizar actos simbólicos que resuenen con tu ser y a conectar con tu verdadera esencia. Al hacerlo, descubrirás un universo de posibilidades y te abrirás a una existencia más plena y significativa. La psicomagia nos muestra que todos somos héroes en nuestro propio viaje. Tenemos la capacidad de enfrentar nuestros miedos, sanar nuestras heridas y transformar nuestras vidas. Al adoptar esta perspectiva y utilizar el poder de los símbolos, podemos desbloquear nuestro potencial y vivir con mayor libertad y autenticidad. Que este libro sea una invitación a explorar tu propio poder de sanación y a crear una vida llena de significado y propósito. Si has encontrado valor en este análisis y en el contenido que compartimos, te animo a que le des like a este video, te suscribas a nuestro canal y dejes un comentario con tus impresiones y reflexiones. También te invito a compartir este video con tus amigos y familiares, para que más personas puedan beneficiarse de las enseñanzas de Jodorowsky. Además, considera unirte como miembro de nuestro canal para recibir contenido exclusivo y ser parte de nuestra comunidad de amantes de la literatura y el crecimiento personal. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Nos vemos en el próximo análisis de Literatura Asombrosa. Quiero hacer una aclaración importante: los capítulos que hemos resumido y analizado aquí no coinciden exactamente con la estructura del libro original. En Literatura Asombrosa, hemos adaptado y organizado el contenido para ofrecerles una experiencia más práctica y accesible. Pero, por supuesto, les invito a sumergirse en las páginas originales de esta obra maestra. La profundidad y la sabiduría que encontrarán allí son inigualables. Hasta pronto.